En 1978, después del polémico Mundial de Argentina, organizado por la dictadura de Rafael Videla, Tottenham Hotspur no solamente celebraba su ascenso de segunda a primera división, sino la llegada de dos refuerzos que serían fundamentales para los años siguientes. Y para contar la historia están los tiempos del deporte, pero antes de comenzar quiero recordarte que te suscribas y actives la campanita para recibir notificaciones. Aquel 1978, Osvaldo Ardiles y Ricardo Villa, provenientes de los equipos argentinos Huracán y Racing, eran fichados para militar con los Spurs. Ambos habían sido campeones con la albiceleste aquel año y parecían ser pieza clave para la primera división. Sin embargo, algunos expertos del fútbol inglés y aficionados como que no les agradó mucho la idea de tener extranjeros. Y es que en ese tiempo el fútbol inglés era más nacionalista y no era muy común ver jugadores no británicos en sus equipos, y menos de Sudamérica, pero ganarse la afición no fue lo difícil. En 1981 Tottenham lograba llegar a la final de la FA Cup. Para ese entonces los dos argentinos ya se habían forjado una reputación. El 9 de mayo los Spurs se enfrentaron al Manchester City, un partido que acabó 1-1. El desempate tendría lugar 5 días después, en donde Tottenham ganaría 3-2. Con 2 goles de Villa. La euforia por los argentinos inspiró a que Dave Peacock, miembro de la banda Chas and Dave, escribiera la canción Ozzy's Dream, el sueño de Ozzy, y es que Ozzy era el apodo que se le había dado a Osvaldo. Esa canción llegó a ser top 5 de los charts británicos. Pero la felicidad no duró siempre, y es que un año después, cuando el Tottenham Hotspur se encaminaba a un bicampeonato de la FA Cup, el 2 de abril del 82, Reino Unido le declara la guerra a Argentina, y es que el almirante Jorge Anaya propuso repatriar a las Islas Malvinas que estaban bajo control británico, y la junta militar rápidamente aprobó la moción, la cual daba luz verde para que las tropas argentinas tomaran las islas, o las Falkland Islands como les llaman los británicos. El general Leopoldo Galtieri, quien en ese entonces era la cabeza del gobierno, muy seguro de su victoria, declaró en los balcones de la Casa Rosada: si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Esas palabras retadoras fueron acompañadas con júbilo en toda la nación. Todo había tomado un carácter nacionalista. Incluso el torneo metropolitano del 82 cambió su nombre a Torneo Soberanía Argentina en las Islas Malvinas. Hasta se decía que los ingleses no viajarían tan lejos para recobrar unas islas. Y aunque no había redes sociales en aquel entonces, la noticia de la invasión a las Falkland Islands viajó rápido a Europa, y es que un día después de la invasión, Tottenham se enfrentaría a Leicester City en las semifinales de la FA Cup, y la afición de los Foxes abuchearon a los argentinos del Tottenham, pero la hinchada Spurs los defendió, desplegando una pancarta que decía: quédense con las Malvinas, nos quedamos con Ozzy. Y aunque los Spurs se clasificaron a la final al vencer 2-0, ni Ardiles ni Villa estuvieron en la final. Ardiles se marchó con la selección argentina para prepararse rumbo al Mundial de España 82, y Villa declaró que no tenía ganas de estar en una fiesta inglesa. Posteriormente, Ozzy había declarado que no podía seguir jugando en un país que estuviera en guerra con el suyo, y pidió su traspaso al PSG de Francia, en donde tuvo una de sus peores épocas. Sin embargo, Ozzy regresaría al club inglés tiempo después para coronarse con ellos en la Copa de la UEFA del 84, y consagrándose como uno de los más grandes referentes en la historia del Tottenham. El desenlace de la guerra tuvo lugar durante el Mundial de España, en donde el fútbol no quedó de lado en las Islas Malvinas, pero esa es historia para otro día. ¿Te gustó el video? Checa más contenido como este, suscríbete a Tiempos del Deporte, déjanos tu comentario y te dejo mis redes sociales en la parte de la descripción.